tú no sabes, me dice, todo lo que va a pasar cuando venga el pastor. Entonces él era mi amigo. Entonces yo le empecé a decir, ¿qué es lo que está pasando? No, me dice, es que Pedro Quiñones, me dice, ya está enfadado, me dice, del pastor, Manuel también, me dice, y quieren juntarse. Ellos se querían hacer una iglesia. Ellos por su parte hacer una iglesia, independizarse y dejar el ministerio, ¿no? La iglesia a los había mandado a ellos. Entonces yo le empecé a decir, ¿tú qué piensas? Entonces me dice, yo estoy de acuerdo con ellos, me dice, porque me he dado cuenta que pues el pastor Alberto es un mentiroso. Entonces yo le decía, dame, ¿qué razones tienes tú para decirme que el pastor es un mentiroso? Y él solamente se quedaba callado. Entonces yo le dije, pues sabes una cosa, le dije, es tremendo lo que ustedes están haciendo, porque se están levantando cuando me se me dio, con todo un ministerio que se me ha levantado. Entonces pasamos bien, pasó el jueves y el viernes fue la cena de acción de gracias. Y sí, yo estuve ahí cuando vi llegar a Manuel, cosa rarísima porque ellos no se podían ni ver. Llegó su familia, la familia de Manuel, todo muy bien, cenaron. Y también a mí se me hizo raro que ellos se pusieran allá afuera a platicar. Entonces yo dije, bueno. También esta noche la Biblia dice, es que ya están hartos y están platicando de eso, sobre eso. Entonces, al otro día, el sábado, pues, llegué andaba afuera, llegué a la casa, en nuestro culto, ese culto de jóvenes que hacían. Entonces, después, cuando el culto se termina, dice Pedro que las iglesias se iban a unir. Entonces a mí se me hizo raro que él hiciera eso por cuanto no tenía autorización de su pastor, del pastor Alberto. Y sí, entonces ya se terminó. Cuando yo me fui, me metí en mi cuarto, fui a la recámara de Dora y ahí estaba platicando con ella. Y estamos platicando, le digo, Dora, le digo, escucha, mira, estaban todos en la sala. Todos estaban en la sala, los congregantes que había de la iglesia de Cines que estaban ahí en la sala. Entonces le digo, Dora, mira, escucha, le digo. Entonces pues, empecé a escuchar a Pedro Quiñones, que empezó a hablar mal de nuestro pastor, empezó a hablar mal de él. Y entonces le digo, ¿sabes qué, Dora? Le digo, voy a salir y le voy a decir que se calle. Y me dice, Dora, no, me dice, espérate. Está bien, le dije, voy a salir y voy a esperar a la ya estaba en la cocina. Y sí, estaban hablando del pastor que era Olga Quiñones, la esposa de Pedro, pues Pedro, sus hijos, su hija Cristina, Balán. Entonces ya yo me meto y le digo, ¿sabes qué? Ahora sí, es que están ya estos, van a hacer algo, le digo. Entonces ya después de eso, me dice, Dora, vamos a orar, me dice, ok, le digo, vamos a orar. Y yo puse música y llega una de las muchachitas de la iglesia, una jovencita, y me dice que le bajara la música. Entonces le digo, yo no la voy a bajar. Después viene Balán, me toca la puerta y le hablo y me dice, bájale, me dice, con un tono ya agresivo. Entonces le digo, ¿por qué la voy a bajar? Entonces me dice, porque estamos hablando. Y le digo yo, ¿qué quieres que esté escuchando todas las cosas, todas las mentiras que ustedes están hablando? Entonces me dice, es la verdad. Entonces le digo yo, ¿de cuál verdad dices tú? Entonces llega Olga Quiñones, llega y le quita el cable de la grabadora y le saluda a Balán. Entonces Balán y yo empezamos una discusión. En esa la discusión Balán me quiso, intentó golpearme, alzó su mano. Entonces ahí estaba mi hermana Dora, y Dora fue la que lo calmó, pero toda la gente que estaba, lo que era la familia Quiñones, Balán, se nos fueron encima, se pusieron de una manera agresiva. Después de ahí le digo yo, Dora, ¿sabes qué? Vamos a salir de aquí. Las dos salimos de la casa, nos fuimos, eran las de las 12 a las 11 de la noche, salimos de ahí, pero antes de salir de la casa, Dora le pide un teléfono a Flora, una de las congregantes de ahí. Entonces, Olga Quiñones no deja que nos preste ese teléfono. Nosotros queríamos comunicarnos para evitar lo que estaba pasando, porque a nosotros nos habían robado el teléfono. Ellos mismos
comunicar, pero un hermano de ellos, de la iglesia, le da el celular ahora. Entonces nosotros salimos de ahí, nos vamos, nos alejamos un poco de él. Entonces, lo que a mí se me ocurrió fue llamarle al pastor. El pastor ya venía para acá, para Phoenix, ya iba. Y dice, yo pues estar en Tucson con el hermano, el pastor de Tucson, de la iglesia de Tucson. Entonces yo marqué a Tucson y me contesta el hermano Silvestre, el pastor de ahí. Entonces ya que me contesta, le pregunto si está el pastor, él me dice que sí. Entonces ya por teléfono yo les comunico al pastor todo lo que estaba pasando, todo lo que ellos estaban tramando. Ya el pastor me dice, ya voy para allá, me dice, y sí, me dice, vete con la hermana Rosita, una de las hermanas que ahorita están con nosotros, y sí, yo le hablo a la hermana Rosita, le hablo, le digo que nos recoge en la esquina de nuestra casa, en la casa donde estaba sucediendo todo esto. Vamos, le entregamos el celular a la persona que nos había prestado. Y sí, la hermana Rosita llega en el carro, nos subimos a él para cuando nosotros nos estábamos subiendo al carro, llega a hablar un poco antes. Entonces nos pregunta que si a dónde vamos, le pregunta a la hermana Rosita que si a dónde nos lleva. Entonces ella le dice, aquí vamos, ahorita volvemos. Entonces ya yo le dice, ¿sabes qué, hermana? Vámonos. Y ya nos fuimos, entonces ya le digo, yo ya le dije a la hermana Rosita todo lo que estaba pasando, todo lo que estas personas pues tramaron, me hicieron. Y lo más tremendo de todo esto fue que ahí en ese lugar había personas recién convertidas, y pues esas personas no entendían que sabe la verdad que pasaría con esas personas, porque tuvieron un buen testimonio pues, de esa familia. Entonces ya nosotros nos vamos de ahí, y nos vamos allá al departamento de la hermana Rosita, y ahí estuvimos, ahí llega nuestro pastor, llegó él con Mireia, y ya el pastor más tranquilamente y nosotros le podemos contar lo que estaba sucediendo. Y a esa hora ya nos fuimos a la casa donde vivía Manuel Castillo, que estaba en la 37 avenida de esa casa, y vamos para allá, llegamos, ahí dormimos. Al otro día ya se levanta, estaba Manuel, y ahí el pastor empezó a hablar con Manuel, que qué estaba pasando, que por qué habían hecho esto. Entonces ya Manuel le dice, hermano, le dice, que no sé lo que pasó. Dice, hermano, a él le pide perdón al pastor y le dice, ¿sabes qué? Porque yo estoy con usted, no me voy a ir ya con Pedro Quiñones. En ese ratito que estaban ahí platicando, llega la camioneta de Pedro Quiñones, con toda la gente, llegaron, le tocaron la puerta, la abrieron y entraron como queriendo luchar así se vio, entraron, entonces nosotros nos salimos de ese lugar y nos fuimos a otra parte, con el pastor nos salimos, entonces ya después volvimos a ese lugar, ya cuando se habían ido todos ellos, y pues cuando estábamos ahí, de ahí el pastor, nosotros teníamos que ir a esa casa a recoger nuestras cosas, que teníamos cosas que hacer. Entonces, cuando llegamos a esa casa, estaba el Pedro y su familia, y empezaron Pedro empezó a gritarle a nuestros pastores, empezó a discutir, empezó a decir cosas que eran que él se había robado cosas, que estaba haciendo negocios, bueno, infinidad de cosas. Estamos nosotros con nuestra ropa. Ellos los muchachos de casa a casa vivían en la casa que es de Pedro Quiñones. Entonces ellos el domingo de la mañana llegan y les dicen que tienen media hora para desalojar la casa. Les dieron media hora. Y nosotros cuando llegamos ahí, era también la casa, porque era la casa misionera, entonces también le decimos que le dice el patrón que también tenían que desalojar la casa. Entonces ellos le dicen que no iban a desalojar hasta que ellos quisieran. Y si el patrón los dejó que la desalojaran hasta que ellos quisieran. Cuando desalojaron la casa, cuando nosotros fuimos, cuando ya ellos no estaban, volvimos a la casa y nos hermanos no puede ser pastor que no nos llevamos a la casa.
Así es, pues cuando todo esto pasó, ni siquiera nuestro pastor Alberto Pérez sabía lo que estaba pasando, porque él venía como muchas ocasiones había venido a apoyar a la iglesia, a apoyar a la misión que nosotros teníamos. Ni siquiera él sabía, por eso él, cuando sucedió todo esto, nosotros fuimos y nos vimos a la casa misionera. Entonces él habló con Manuel Castillo, uno de los encargados. Entonces Manuel Castillo se retracta de lo que había dicho. Entonces fue ahí cuando se le daban los quiñones y pues ellos aventaron la puerta, como dice mi hermana, aventaron la puerta y venían en bola. Venían en bola, no sabemos con qué propósito, qué querían hacer. Entonces nuestro pastor dijo, no, las cosas no se van a arreglar así. Nuestro pastor quería hablar con ellos, pero ellos llegaron de una manera muy agresiva y lo que hicimos nosotros fue salir de ese lugar. Cuando pasó todo esto, con el tiempo que ellos desalojaron la casa y se fueron, nosotros estuvimos recibiendo muchas amenazas. Por medio del teléfono nosotros recibíamos amenazas que te vas a morir, que mira lo que te vamos a hacer, incluso por la casa. A cada rato pasaba, nos vigilaban, qué hacíamos, dónde trabajábamos, a qué hora salíamos, incluso por el teléfono. Por el teléfono hacían llamadas con voz distorsionada, para que nosotros no nos reconociéramos. Incluso el teléfono que ellos usaban, ponían un número que nosotros no nos conociéramos, un número no disponible salía en el teléfono. Entonces, para nosotros todo esto era como que ya no aguantábamos más, pues, porque era presión para nosotros. Nosotros queríamos arreglar las cosas con ellos y ellos no querían. Ellos todo lo querían arreglar de una manera agresiva, de una manera que no llegábamos a nada. Incluso cuando pasó todo esto, cuando estábamos ahí, que ellos hicieron el complot, a mí me sorprendió tanto porque el esposo de Pedro Quiñones me alzó la voz a mí y me dijo que esto no se iba a quedar así, que el pastor Alberto Pérez no se iba a quedar así, sino que él tenía que pagar todo lo que había hecho. Desde que el pastor Alberto Pérez había usado aún de nosotros mismos. Pero nosotros podemos testificar, siendo un fruto del Instituto Carpos y que fuimos como misioneros aquí, podemos testificar y decir que no es verdad lo que ellos están diciendo, porque nosotros podemos ver cómo el pastor Alberto Pérez se hacía cargo de nosotros, nos ayudaba, nos instruía en el camino de Dios y nos alentaba a seguir adelante. Entonces podemos decir que todo eso que ellos hicieron, este complot, todo lo que ellos trabajaron, es mentira. Bien, tengo entendido que el hermano Alberto Pérez, pastor de Reyes de Agua Viva, fungía como director, y es aún director del Instituto Carpos. Pero, a su vez, él dejaba personas responsables a cargo de la organización interna de Casa Carpos. Tengo entendido que había cargos para varones y había cargos para damas. Y ponía cargo de cargos femeninos, por así decirlo, a una o dos muchachitas. ¿Qué pueden ustedes agregar de eso? Así es, pues en el Instituto Carpos, jóvenes que también están con nosotros son líderes. Pero no solamente son ellas líderes, sino que en el Instituto Carpos se hacían cargos tanto nuestra pastora, la hermana Janet, ella iba y nos visitaba, nos daba enseñanzas bíblicas, incluso también algunas hermanas de nosotros, de los jóvenes que estaban ahí, iban, nos preparaban alimentos, comida para cuando nosotros tal vez íbamos a una misión, a algún lugar a compartir palabra de Dios, para que los alimentos ya estuvieran preparados. Entonces también iban otros hermanos, líderes de la iglesia, a compartir una enseñanza acerca de la palabra de Dios. Eso quiere decir que nosotros no nos encontrábamos solos y que verdaderamente